Soy ingeniero de la empresa Cruzare y como les comentaba hace un momento, estoy a cargo de brindar lo que es soporte a la marca de Control 2000 con el sistema de nómina. El día de hoy estaré a cargo de explicar todos los cambios relacionados dentro del sistema de nómina de la marca Control 2000 en su nueva versión, la versión 3.7. Esta sesión será aproximadamente de 2 horas con un intermedio de 10 minutos aproximadamente y en la cual la actuaria Celia Arellano nos brindará por ahí información muy importante relacionado con este mes de junio. Al final de la sesión trataremos de responder todas las preguntas que se vayan generando y también el ingeniero Arturo Mesa estará a cargo de apoyarnos con esas preguntas que se generen durante la sesión, ¿sale? Esperemos que este curso sea de mucha utilidad para ustedes. Tenemos como objetivo que el usuario conozca los cambios y las nuevas funciones operativas de la versión 3.7 del sistema de nómina 2000. Esto para que el usuario logre mayor efectividad en el uso del sistema para la elaboración de sus nóminas. Como puntos a ver durante la sesión, tenemos la configuración de la empresa o la parametrización de la empresa, la creación de los catálogos, que son los más importantes, la creación de la nómina, la captura de los empleados, lo que son las capturas de afectaciones. Aquí veremos 4 conceptos que se adicionan a la nueva versión 3.7. Veremos por ahí 2 ejemplos relacionados con el cálculo del ajuste al subsidio causado. Y por ahí, al momento de generar lo que es el timbrado de la nómina, checaremos lo que son los reportes, así como la visualización del PDF ya timbrado. Checaremos también lo que es la generación de respaldos y culminaremos con el cálculo y timbrado de finiquitos y liquidación. ¿Sale? Dentro de los cambios fiscales, tenemos que a partir del 14 de octubre del 2019 se actualizaron lo que son las guías de llenado del anexo 20 y complemento de nómina. Estos cambios entraron en vigor a partir del 1 de enero del 2020. Como bien sabemos, las empresas que timbraban su nómina muchas veces lo hacían de forma inconsistente o incompleta. Pues, ¿qué es lo que pasaba? Que hacían falta elementos que ayudaran a que el XML de los FDIs de nómina colaboraran en hacerlo de manera adecuada. Por eso el SAT decidió estandarizar lo que es el timbrado de la nómina y de este modo pudiera transparentar lo que son los casos que tienen que ver con el subsidio para el empleo. ¿A qué se refiere esto? Como recordaremos, todas las personas que laboran en una empresa reciben un sueldo y estos deben pagar impuestos por la cantidad que perciben. Entre mayor ingreso tenga un trabajador, recordaremos que mayor aportaciones hacemos hacia el fisco. Más sin embargo, si un trabajador recibe un sueldo bajo, el gobierno le concede un apoyo económico para complementar su ingreso. A esto es lo que nosotros conocemos como subsidio para el empleo. Nos dice también que los contribuyentes que perciban ingresos por salario gozarán de un subsidio para el empleo que aplicará en contra del impuesto sobre la renta o el ISR que resulte a cargo de los pagos provisionales. Cuando el impuesto sobre la renta sea menor que el subsidio para el empleo mensual, el empleador deberá entregar al trabajador la diferencia que se obtenga. Sin embargo, nos dice acá que puede darse el caso que aun y cuando el trabajador no tenía derecho al subsidio para el empleo, el empleador le entregó una cantidad por dicho concepto. Entonces nos dice que las autoridades fiscales encontraron escenarios en donde la información del subsidio al trabajador no se reportaba de manera correcta. Hasta antes del 2019 hacían estas revisiones de forma anual. En 2020 sabemos que esto cambió y ahora el cálculo pues se genera cada mes. Esto significa que si un trabajador recibe lo que es subsidio para el empleo en su ingreso y por cuestión de ley no debería ser así, el SAT, ¿qué es lo que va a hacer? Va a notificar a la empresa para la cual trabaja sobre la situación antes de que la empresa genere su declaración anual.
Nos indica también que el cambio se fundamenta en la guía de llenado de CFDI de nómina, establecido principalmente en su apéndice 7, dedicado a hablar sobre el procedimiento para el registro del ajuste del subsidio para el empleo causado cuando se realizan pagos por periodos menores a un mes. Este documento nos indica que resalta que busca evitar que se den casos que aún y cuando el trabajador no tenía derecho al subsidio para el empleo, el patrón le entregó dinero adicional por ese concepto. Entonces, se van a establecer estas pausas para realizar los cálculos al final de cada mes y así se puedan identificar si al trabajador le correspondía o no en realidad un subsidio para el empleo. Por lo mencionado, nos dice que en el apéndice 7 se especifica la forma en que se debe registrar el CFDI de la información del ajuste del subsidio para el empleo causado, ilustrando así para ello el caso en donde se haya entregado en efectivo subsidio para el empleo al trabajador y que dicho ajuste debe realizarse en el último CFDI de cada mes. Así que hay que tener mucho cuidado con el timbrado de las nóminas, ya que el SAT puso focos rojos en esta parte. Como configuración de la empresa, tenemos por ahí que dentro de parámetros generales de la empresa son las características que se utilizan para el sistema de nómina. Esto aplicará para todas las nóminas y también para el cálculo de todos los trabajadores. Cabe recalcar que la parametrización que se utilice pues va a ser a consideración de cada empresa de acuerdo a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, aquí colocamos lo que es el número de compañía, que pues este es asignado por el sistema por default y el sistema nos da un consecutivo, es decir, si ya nosotros tuviéramos una empresa creada en el sistema, nos va a dar el consecutivo del catálogo. Si fuese una primera empresa a crear, el sistema nos arroja por default la empresa número 1. ¿Sale? La razón social, pues prácticamente vamos a colocar el nombre completo o la razón social, válgase la redundancia, de nuestra empresa. Dentro de la pestaña directorio, prácticamente nos va a permitir crear la carpeta en donde se almacena la información de la empresa. Aquí es muy importante saber, si mi sistema es monusuario, la ruta a crear sería de manera local. Como vemos ahí, nos muestra la ilustración que está como disco local C, Program File x86. Puede ser que nos arroje la carpeta de Program File nada más, pero aquí ya va a depender de cuántos bits sea nuestro equipo. Puede ser de 32 bits o de 64 bits, ¿sale? La carpeta, la ruta C2K, que es la ruta de instalación, N2, que es del sistema de nómina, y la carpeta empresas, que es la correspondiente a nuestros catálogos. ¿Vale? Simplemente yo daría o seleccionaría la carpeta empresa y daría un clic sobre el recuadro que dice nuevo directorio para poder colocar lo que es el nombre de mi ejercicio. En este caso pusimos prueba curso 3.7, pero pues obviamente aquí iría el nombre del ejercicio o el nombre de la empresa a crear. Daríamos sobre el recuadro OK y se guardaría o se crearía lo que es la carpeta de mi empresa. Recordar también que si mi sistema fuese un sistema en red, aquí la carpeta se tendría que compartir mediante el entorno de red, ilustrando así el equipo servidor o el equipo donde está colocado el dispositivo va a tomar esto, va a fungir como el servidor o donde se va a almacenar toda mi carpeta de datos. En la pestaña parámetros, pues, válgase la redundancia, me va a servir para parametrizar todas nuestras nóminas. Aquí ya sería consideración de cada empresa. Tenemos, por ejemplo, devolución de ISR a favor, que al activar lo que es la casilla va a devolver lo que es el ISR mes con mes. Y de no activarlas, pues se va a ver reflejado al fin de año en el ajuste anual. Lo que es no incluir ISR en salarios mínimos, pues la misma casilla lo indica, no se va a ver reflejado lo que es el ISR en todos aquellos trabajadores que perciben un salario mínimo. Lo que es afectación de prima vacacional,
Si se activa esta casilla, lo que hace es que cada trabajador, cuando cumple año en la empresa, el sistema agrega de manera automática lo que es el concepto de prima vacacional. De no hacerlo, yo puedo colocarlo en el periodo que yo lo requiera. Lo que es incluir faltas, incapacidades y minutos de retardo, lo que va a hacer es que va a incluir lo que son las faltas o incapacidades y va a ser el neteo del concepto de subsidio sobre el concepto de sueldos y salarios. Por ejemplo, si yo la habilito y el trabajador tuviera dos faltas, el importe reflejado en lo que son las faltas se va a ver reflejado dentro del concepto de sueldos y salarios. De no habilitarlo, pues se va a tomar como un importe por separado. El manejo de usuarios, pues, nos servirá para tener un mejor control, es decir, una mayor seguridad en el sistema. Lo que va a hacer es que nos va a limitar el funcionamiento al momento de que los usuarios trabajen con la nómina. Y si se activa esta casilla, pues nos solicitará un usuario y contraseña, bueno, más bien una contraseña de inicio de sesión. ¿Vale? Lo que es aplicar subsidio para el empleo a cálculos alternativos, aquí lo que va a hacer es calcular lo que es en base al artículo 174. Si no, pues va a tomar lo que son las tablas vigentes del ISR. Lo que es la pestaña de redondeos, pues prácticamente me va a servir para el manejo de reportes. Va a tomar el decimal consecutivo, dependiendo también de la casilla que yo marque. Lo que es decimales de sueldo diario, como bien recordaremos, el SAT, a partir de la última versión vigente, lo que solicita es que únicamente se vean reflejados dos decimales al sueldo diario, por lo que el sistema ya no permite la modificación y si alcanzamos a percibir, aparece el número 2 deshabilitado, ¿sale? De manera que si les permite modificar lo que es los decimales, recordar que únicamente el sistema les va a dejar timbrar con dos decimales máximo. Lo que es el cálculo de subsidio para el empleo va a ser en base a días laborados y días del periodo. Si se habilita lo que es días laborados, esa casilla debe de ir habilitado con la casilla de solo sobre sueldos pagados. Aquí el sistema lo que va a hacer es que va a tomar en cuenta las faltas o incapacidades que se generen en el periodo. Si habilito lo que son días del periodo, el sistema no va a considerar lo que son las faltas que se calculen en lo que es el subsidio. Es decir, por ejemplo, si tuviera dos faltas, el sistema va a calcular lo que es el subsidio en un periodo, por ejemplo, quincenal, por los 15 días. En la pestaña adicionales, aquí, por ejemplo, se van a considerar lo que son las percepciones variables ante el IMSS. Estas pueden ser en el periodo, que se verán reflejadas en el periodo que se está calculando la nómina, o bien en el segundo bimestre, que van a ser las percepciones, por ejemplo, del primer y segundo mes, se van a ver reflejadas en el primer periodo del tercer mes. Un ejemplo, las percepciones variables de enero y febrero se verán reflejadas en la primer quincena del mes de marzo. Lo que son las percepciones variables, los días en percepciones variables, igual los va a calcular por días naturales, que va a ser, lo que va a hacer es que el sistema va a contar los días del bimestre en los que se está calculando las variables, o bien puede ser descontar faltas o incapacidades, y ¿qué es lo que va a hacer esto? El sistema reflejaría los sistemas en los que realmente laboró nuestro trabajador. El fomento del primer empleo únicamente es dato informativo. Dentro de la casilla de días para el cálculo, artículo 174, esto es para el cálculo del PTU y aguinaldo. El importe aquí a colocar es de 30.40, como le está indicando aquí la pantalla, y esto lo calculan dividiendo los 365 días del año entre los 12 meses del mismo. Lo que es el seguro de daños a la vivienda, cuando tenemos trabajadores con lo que son cálculos de Infonavit, es necesario que por ahí se les haga, bueno, que se les descuente un seguro y se va a ver reflejado en el último periodo de cada bimestre. Esta cantidad a colocar sería de 15.00.
Lo que es la parte de previsión social puede ser también de manera anual, que se ve, puede ser de manera anual o manera periódica. Esto pues va a ser para, o nos va a servir para el cálculo de grabados y exentos de nuestra previsión social. El porcentaje de alimentación también es un dato informativo y el factor de integración, igual el sistema lo calcula de manera automática y esto va a variar según las prestaciones de ley recibidas. Para la pestaña de aplicar UMA, en esta casilla nosotros habilitaremos las opciones donde queremos que el sistema haga el cálculo de las partes exentas con valor UMA. Recordar también que si vamos a calcular lo que es el valor de los créditos en Infonavit con base al valor UMA, colocaremos el importe que es 86.88. La pestaña Empresas nos servirá para mostrar lo que es la información de nuestra empresa al momento de generar nuestros reportes o CFDIs que se emitan a través del sistema. Recordando aquí que la parte de código postal, que es lo que estamos señalando aquí, es la más importante o es la que está solicitando el SAT. Dentro de la pestaña de trabajadores, aquí pues prácticamente si las características del pago de todos los empleados son similares, pues habilitaremos las casillas correspondientes. De no ser así, por ejemplo, que los cálculos de los empleados sean distintos, puedo deshabilitar lo que es todas las casillas, o sea, dejarlas en blanco y estas mismas las puedo asignar dentro del catálogo de empleados de manera individual, o sea, en cada trabajador. Dentro de la pestaña Contabilidad y Bancos, recordar nada más que el sistema configura la integración con el sistema de cuenta fiscal al momento de timbrar y a su vez genera una póliza en automático. De igual manera, con el sistema de bancos, genera el movimiento correspondiente de manera automática. La pestaña Agenda, aquí pues prácticamente nos da una opción de una agenda laboral. Prácticamente sería una bitácora del periodo. Esto se va a ver reflejado antes de ingresar al periodo. Dentro de la pestaña CFDI, pues prácticamente es una parte importante porque desde aquí nosotros podemos configurar el timbrado de nuestra nómina. De no hacerlo así, pues obviamente no nos va a permitir el timbrado de ella. Por ejemplo, aquí nos solicita lo que es la llave privada y certificado. Esto hace mención a los sellos digitales. Recordar que estos mismos también se tramitan a través de la firma electrónica y es importante, bueno, yo les sugiero colocar lo que es la carpeta de los sellos digitales en la carpeta correspondiente del ejercicio, ya que muchas veces nos ha pasado de que el cliente deja la carpeta de los sellos digitales, digamos, en documentos o lo deja en el escritorio y resulta que llega otra persona o por X motivos se le pasa y borra la carpeta. El sistema al no encontrar esa ruta nos marcaría error de timbrado. Lo mismo para el tipo de ruta. Si el sistema fuese un sistema monusuario, la ruta debe de quedar de manera local y si el sistema fuese un sistema en red, la ruta debe de quedar en el entorno de red. La versión de CFDI debe ser la versión 3.3, no inferior. Lo que es validar RFC del certificado, pues prácticamente al habilitar la casilla, como dice la frase, va a validar lo que es el RFC con el PAC, pero este proceso es un poco más tardado, así que yo les sugiero que deshabiliten lo que es la casilla. El número de timbres para avisar, aquí ya va a depender de cada empresa, porque recordemos que el sistema tiene un límite o una vigencia de un año también, o al llegar a los timbres a 0 timbres, ya no me va a permitir timbrado y aquí tendrían que adquirir lo que es un paquete de timbres. Para eso nos sirve esta casilla, para mandarnos un mensaje de alerta de que el sistema ya está pronto a vencer estos timbres o a acabarse.
Lo que es RFC patrón tercero, prácticamente nos indica que si en caso de ser un outsourcing, la empresa que va a emitir el CFDI, debe de colocar lo que es el RFC de la razón social en la que el trabajador presta directamente el servicio. El formato de antigüedad, que sería semana. El lugar de expedición, pues prácticamente va a ser el lugar en donde se van a emitir las nóminas. Y el régimen fiscal va a ser igual, el correspondiente a nuestras nóminas. A la empresa, perdón. La entidad SNCF nos indica que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y esto va más a lo que son dependencias gubernamentales. Si fuese así, debemos indicar lo que es el origen del recurso. Esto lo vamos a ver después en la creación de nuestra nómina. En la pestaña rutas debemos colocar la carpeta en donde se van a guardar los archivos generados. Aquí tenemos la carpeta de XML, PDFs y acuses de cancelación. ¿Sale? Es importante también que cada una de estas empresas se encuentren, de estas carpetas, perdón, se encuentren dentro de la misma carpeta o mismo ejercicio a procesar. Dentro de la pestaña conexión timbrado, aquí hay que colocar lo que es el usuario y contraseña de timbrado. Ustedes cuando compraron el sistema de nómina o para aquellos usuarios que pretenden comprar el sistema de nómina, lo que hace Control 2000 es asignarles un usuario y una contraseña de timbrado. Es importante que se coloquen de acuerdo a como Control lo manda, por ejemplo, en usuario respetando todas las mayúsculas y en la contraseña los caracteres son en minúscula y lleva una secuencia de números. Por ejemplo, validación contra esquema, yo les sugiero que quede deshabilitado. ¿Por qué? Porque hace una doble validación. Una va a ser contra el PAC y una contra el SAT, lo que va a ocasionar que al momento de timbrar sea un poco más lento el timbrado. Entonces sugiero dejarlo deshabilitado. La pestaña publicación, pues aquí podremos colocar el mismo usuario de timbrado, solo que cambia la contraseña de publicación. Estos mismos también los asigna Control 2000. Y lo que va a hacer es que una vez que se timbra la nómina, el XML y el PDF timbrado se aloja en la plataforma de Control 2000 y desde esta plataforma el trabajador puede consultar y descargar sus CFDIs. En lo que es la pestaña conexión email, pues prácticamente nos servirá para el envío de correos de los CFDIs que el sistema envía. Aquí únicamente lo que va a hacer es solicitar el correo y la contraseña. Esta sí debe ser la correspondiente al correo que nosotros estemos utilizando. Si nosotros tuviéramos un dominio en el correo electrónico, sí sería importante configurar lo que es la parte de configuración avanzada en el cual me va a solicitar las salidas de correo, así como el cifrado. Si tuvieran dudas en esta parte, sería conveniente que se comunicaran al departamento de soporte de aquí de Cruzare, o bien si tuvieran algún departamento de sistemas, igual y pueden solicitar apoyo. Ok, una vez que tenemos parametrizados todos estos campos, simplemente guardamos con palomita verde y podemos crear lo que es la empresa. No sé si hasta aquí ustedes tengan alguna duda. Si no hay dudas, continuamos. Dentro de la configuración de los catálogos, tenemos lo que son la sección de departamentos. Aquí nosotros podremos asignar a cada trabajador en el departamento que le pueda corresponder. Esto más que nada nos va a servir para estructurar nuestras nóminas. La sección de bancos, aquí prácticamente desde este catálogo damos de alta los diferentes bancos en los cuales pagamos al trabajador su nómina. Es necesario capturarlos y al trabajador se le paga por transferencia. Para eso, o para la captura de cada uno de los catálogos, o de cada concepto, simplemente hay que darle aquí un clic sobre la hojita en blanco
Y en este caso, me va a permitir lo que es la captura de la información. La clave es clave numérica y nos va a dar un consecutivo de lo que ya tengamos creado. Por ejemplo, si ya teníamos un concepto creado, en este caso el consecutivo a dar sería, por ejemplo, el número 2. La descripción, en este caso, sería el banco con el cual nosotros vamos a pagar. Y aquí sí nos pide lo que es un banco CFDI. Este catálogo ya viene predefinido en el sistema y lo da también el SAT. Una vez que terminamos de capturar, por ejemplo, nuestros bancos, damos sobre la X para cerrar esa ventana. Aquí en la sección de categorías, prácticamente esta sección nos sirve como un tabulador. Prácticamente nos sirve para tabular lo que son los sueldos de cada categoría de empleados y desde aquí podemos asignar un salario a cada trabajador. Por ejemplo, que la categoría de contadores se le asigna un salario diario de 200 pesos. Yo capturo lo que es el monto por acá y si a todos los contadores se les va a pagar PTU y a pagar lo que es gratificación. Y lo mismo si le va a corresponder una prestación de ley actual o una prestación de ley superior. ¿Vale? En el caso de lo que son los conceptos, pues esta sección o este catálogo nos va a servir muchísimo, ya que es la columna vertebral de nuestro sistema. Desde aquí se pueden crear o modificar lo que son los conceptos de acuerdo a las necesidades de timbrado de nuestra empresa. Aquí el catálogo pues prácticamente estaba predefinido por el sistema y se ordenan de la siguiente manera. Del 1 al 50 va a corresponder a las percepciones y del 51 al 100 a las deducciones. Si nosotros, por ejemplo, asignáramos un número, ¿qué les parece? Un 101 para alguna percepción, no se preocupen, simplemente Control 2000 otorga, digamos, o secciona del 1 al 50 a las percepciones simplemente para que esté más estructurado, pero no se preocupen si ustedes capturan de manera incorrecta alguna clave. Aquí, por ejemplo, es importante que al momento de que calculan o habilitan lo que es el cálculo de UMAS, por ejemplo, tomando como ejemplo este concepto de PTU, en algunos casos aparece como salario mínimo. Sí es importante que cambiemos lo que es la fórmula del valor de salario mínimo al de veces UMA. Por ejemplo, acá nos va, al momento de querer modificar lo que es la fórmula, nos va a aparecer UNMEA.15 o por 15, perdón, o bien aparece como SZO, me parece. Si en dado caso apareciera así como SZO, que se refiere al salario mínimo, tendríamos que cambiarlo dentro de todas las funciones. Daríamos un clic sobre el recuadro de construir fórmula, todas las funciones, y buscaríamos, por ejemplo, aquí el concepto que dice, o la variable que dice un MEA. Simplemente nos posicionamos sobre la variable salario mínimo, que es la que nos muestra acá, SMI-ZO. Borramos ese concepto y agregamos el de abajo que dice un MEA, ¿vale? Eso para que calcule bien la parte exenta con base al valor 1. Lo que son la creación de los conceptos, aquí prácticamente es el tema de la versión 3.7 porque se asignaron 4 conceptos, 2 percepciones y 2 deducciones. Nos dice aquí que existen ciertas condiciones para aplicar lo que es el ajuste al subsidio causado. Y estas son, como les mencionaba, que en el periodos anteriores al último periodo del mes se haya otorgado algún importe de subsidio. Aquí, por ejemplo, nos vamos a ir a la pestaña Catálogos Conceptos y vamos a dar un clic sobre Nuevo Documento. ¿Qué es lo que va a hacer? Que nos va a permitir lo que es la captura de la clave y la descripción del concepto. Simplemente yo capturo, por ejemplo, la clave 36 y en descripción
Sí, sería el concepto ISR ajustado por subsidio. Como digamos que el campo de descripción es un poco limitado, sí les sugiero abreviar las palabras, pero también hay que respetar bueno, hay que ver que no contenga algún carácter no válido, como las comas, los puntos, comillas, ya que el sistema nos puede marcar un mensaje de alerta. Por ejemplo, ahí capturamos lo que es ISR ajustado por sub, no se va a parametrizar nada. Nos vamos al campo que dice afectación global y habilitaríamos lo que es la casilla que dice otro tipo de pagos. Damos un clic sobre el recuadro que dice tipo de percepción de deducción y seleccionamos el identificador correspondiente, que este sería el número 7, ISR ajustado por subsidio. Daríamos doble clic o simplemente seleccionamos el identificador 7 y damos un clic sobre la palomita verde. El segundo concepto a dar de alta sería la clave 37 y sería ajuste por subsidio, ajuste subsidio para el empleo, que prácticamente va a ser una percepción. En tipo de cálculo lo vamos a dejar así sin cálculo y dentro de afectación global habilitaríamos lo que es la casilla otro tipo de pago y sobre el recuadro tipo de percepción deducción seleccionaríamos lo que es el identificador número 8 que es subsidio efectivamente entregado que no correspondía. Lo mismo, damos doble clic o simplemente seleccionamos el identificador y guardamos con palomita verde. El tercer concepto sería la primera deducción, que sería la clave 61. En descripción colocaríamos ajuste subsidio causado. En este caso sería una deducción. En tipo de cálculo colocaríamos sin cálculo. En afectación global no vamos a habilitar en este caso la casilla que dice otro tipo de pago y simplemente seleccionamos sobre el recuadro tipo de percepción deducción y seleccionamos el identificador número 107 que corresponde al ajuste del subsidio causado. Lo mismo, guardamos lo que es el cambio con palomita verde y nos va a permitir continuar con la captura de más conceptos. Aquí daríamos de alta el último concepto, que es la clave 62. Y en descripción colocaríamos ISR se debió retener, ¿vale? Sería en este caso, en tipo de afectación, una deducción. Y en afectación global, seleccionaríamos el número 2 que corresponde a lo que es ISR. Guardamos los cambios con palomita verde. Y si ya no hay más por capturar, simplemente damos clic sobre palomita verde. El último proceso que hay que hacer para la configuración de los conceptos es de que se deben de colocar las claves de los conceptos que se crearon anteriormente. Para eso nos vamos a la casilla o a la pestaña identificadores y seleccionamos los conceptos 36, 37, 38 y 39. Por ejemplo, el primero, que es ISR ajustado por subsidio, daríamos un clic sobre el recuadro que dice clave concepto, nos va a habilitar lo que es la casilla o el catálogo de los conceptos que nos muestra o que nos arroja el sistema y simplemente seleccionaríamos el primer concepto capturado. Si se dan cuenta, en la parte de arriba nos muestra el número 36, que fue el concepto que nosotros creamos anteriormente. Sería que sería ISR ajustado por subsidio. Y lo mismo haríamos con los demás conceptos. 36, 37, me parece que es 61 y 62. Ojo acá, por ejemplo, para los sistemas o los clientes que adquirieron un sistema durante este mes o el mes pasado, en el número de control, en el caso de ustedes ya viene cargado estos conceptos. Y aquí nos muestra, por ejemplo, la clave 36, que sería el concepto número 31.
la clave 37, que sería la clave, el concepto número 32, que es subsidio que no correspondía. Eso lo vamos a hacer con cada uno de los conceptos que creamos y simplemente para guardar cambio sería con la palomita negra donde se está habilitando ahorita la casilla. Si ya terminamos de configurar esta parte, simplemente damos un clic sobre la X para poder cerrar lo que es el recuadro de conceptos. El tipo de recibo, pues es muy importante que se cree, ya que desde aquí se va a almacenar todos los recibos timbrados. Los colores que marca este sistema al momento de alojarse los recibos dentro del repositorio son color verde, gris y rojo. Los verdes son para las nóminas ya timbradas, los grises son para las nóminas canceladas y los rojos son para los que se generaron un error en el proceso de timbrado, ¿sale? Nosotros lo podemos visualizar desde el último icono de la barra de herramientas, que es como un PDF, que se llama CFDI, ¿sale? Para crear lo que es el tipo de recibo, simplemente nos va a solicitar lo que es la descripción. Puedo colocar la descripción que yo quiera, que corresponde a a un tipo de recibo administrativo, o de obra, por ejemplo. Aquí no va a importar el concepto que yo le coloque, pero de preferencia colocar de acuerdo al tipo de periodicidad que tenga. En tipo de nómina puede ser nómina ordinaria o extraordinaria. La nómina ordinaria, recordemos que es la que se paga periodo a periodo a los trabajadores y la extraordinaria es la que está fuera de los periodos. Simplemente, digamos, el cálculo de el tipo de recibo de PTU, el tipo de recibo de aguinaldo, el de finiquito. Esas son las nóminas extraordinarias. Y la periodicidad, que aquí va a depender también del tipo de nómina que yo asigne o que cree dentro de mi sistema, ¿no? Si voy a crear una nómina quincenal, mi periodicidad debe de ser quincenal. Lo mismo si fuese así, una nómina semanal, una catorcenal, una mensual. Dentro de la creación de las nóminas, nos vamos a ir a catálogos, a nóminas catálogo, y aquí se va a parametrizar lo que es la clave, la descripción, el tipo de nómina, el periodo de inicio donde yo quiero que comience a timbrar mis nóminas, el registro patronal, que sí es importante que se coloque, lo que es la entidad federativa y el impuesto estatal, que esto ya va a depender también a la región. Por ejemplo, acá puede ser el 2%. Si la nómina va a ser asimilable a salarios, simplemente se habilita lo que es la casilla que indica ahí, asimilable a salario. Y la zona de salario, recordar que la zona A y la C dentro del sistema está catalogado como la zona centro y sur del país y la zona B corresponde a la zona fronteriza. Si nosotros ya tenemos el sistema de nómina y por error colocamos lo que es la zona de salario B, es importante saber que yo lo puedo modificar dentro del recuadro que dice cambiar zona. Simplemente va a hacer la pregunta si estoy de acuerdo al cambio, simplemente le doy que sí y guardamos cambios con palomita verde. Dentro del recuadro de CFDI, como bien les comentaba por ahí, si la empresa corresponde a una dependencia gubernamental, tengo que indicar lo que es el origen del recurso. En este caso puede ser ingresos propios, mixtos o federales. Colocar lo que es el riesgo de puesto, que esto va a venir en mi cédula fiscal. Lo que es el código postal que aplica en la nueva versión 3.7 para lo que son las empresas en zonas fronterizas. Y lo que es el recibo de nómina y CFDI. Aquí el sistema únicamente nos arroja cinco archivos a seleccionar. Si tuvieran un archivo CFDI diferente a los que se muestran acá, sí es importante que cambiemos lo que es nuestro recibo para que nos permita timbrar de manera correcta. Aquí recordar que debe de empezar con CFDI 3.3 y debe de terminar con V12, que es la versión 1.2, que se empezó a tomar a partir de la versión anterior. Una cosa más,
Por ejemplo, aquí al momento de crear lo que es la nómina y generar lo que son los periodos, sí es importante que se verifique muy bien las fechas que abarcan cada periodo, ya que una vez activo lo que es el periodo, ya no me permite modificar la fecha final, ¿sale? Aquí pues la única manera sería mediante una reparación de base de datos, ¿sale? Así que mucho ojo al momento ya sea de aperturar su siguiente ejercicio o de crear lo que es su nómina. Dentro de la captura de empleados, pues simplemente nos vamos a trabajadores catálogos y me va a indicar como primer paso en qué nómina y en qué periodo quiero que ingrese el trabajador que voy a dar de alta. Coloco lo que es la nómina, el periodo y la fecha de ingreso. Si el trabajador tuviera una fecha de antigüedad distinta a la fecha de ingreso, yo la puedo colocar también en ese apartado. Lo único que me va a solicitar el sistema o datos importantes sería el nombre completo del trabajador, lo que es el RFC, la cuota, es lo que es el seguro social y lo que es la CURP, ¿sale? Así como muestra la imagen. En la pestaña generales, prácticamente se aplica todo lo creado anteriormente dentro de mi sección de catálogos. Importante aquí nada más que, como les comentaba, si al trabajador se le paga por transferencias, sí debe de colocarse o de especificar en el trabajador el banco que le corresponda. Lo que es categoría, departamento categoría y departamento no es tan importante, simplemente como les comentaba, es para que la nómina esté más estructurada. Si se dan cuenta, este trabajador le asigné lo que es la categoría de contador y en la lámina, las láminas pasadas le mostré que le otorgamos lo que es un importe de 200 pesos. Al momento de seleccionar lo que es la casilla de CFDI, prácticamente es lo que va a ir timbrado en mi recibo de nómina. Y sí es muy importante seleccionar bien lo que es el contrato y el régimen al cual pertenece este trabajador. ¿Sale? Aquí en sueldos y salarios me va a permitir lo que es modificar o agregar un salario al trabajador. Y como ya estaba asignado a lo que es la categoría de contadores y le asignamos por ahí el monto de 200 pesos, el sistema ya me recuerda lo que es el salario diario a otorgarle a ese trabajador, pero no se preocupen, si en dado caso el salario diario de este trabajador fuese diferente a los de los demás contadores, yo puedo modificarlo dentro de esta casilla que es un triangulito en color negro. Este me va a permitir modificar lo que es salario diario y se va a habilitar lo que es este recuadro para capturar lo que es el importe. ¿Ok? Dentro de altas y bajas, simplemente me va a permitir dar de baja al trabajador para poder asignarle lo que es su finiquito. Simplemente debo de colocar lo que es la fecha en la cual el trabajador dejó de prestar sus servicios y la fecha de presentación debe ser la misma que el campo anterior, que es la de fechas, y colocar lo que es la causa de la baja, ¿no? La casilla cálculos es lo que le comentaba al principio, dentro de la pestaña de parámetros de la empresa. Si algún trabajador no calcula cierto parámetro, por ejemplo, que no le calcule yo PTU o que el ajuste de ISR mensual no se le calcula a él, yo desde aquí puedo habilitar o deshabilitar los cálculos correspondientes, ¿sale? Si tuviera un trabajador Infonavit, pues voy a colocar en el apartado de abajo el número de préstamo que es otorgado por el Infonavit, la fecha de inicio a la cual se le va a comenzar a descontar y el valor de descuento, que esta puede ser por porcentaje, perdón, por cuota fija o por cuota fija en base a UMAS. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Ok? Tenemos aquí como planteamiento, nos dice aquí, a continuación se muestra un caso en el cual un trabajador recibió un pago por concepto de subsidio para el empleo en la primer quincena, ya que el ISR determinado fue menor a dicho subsidio. Sin embargo, al realizarse el pago de la segunda quincena
y al verificar el ingreso mensual obtenido por el trabajador, aplicando lo previsto en la tabla del subsidio para el empleo del anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal vigente, se advierte que dicho trabajador no tenía derecho al subsidio entregado, ya que la cantidad que correspondía por concepto de subsidio al empleo causado es cero. Por lo tanto, el empleador se ve obligado a efectuar un ajuste al subsidio para el empleo causado, perdón. Por ejemplo, en el primer periodo, al trabajador Josué David Velázquez Montoya, se le calcula los 4 conceptos básicos de sueldos y salarios, subsidio para el empleo, retención de ISR y cuota IMSS. En este caso, si se da cuenta, sí nos está otorgando en este primer periodo un ajuste, un subsidio para el empleo. Tiene un ingreso gravable de 2.505 pesos, en donde el subsidio para el empleo es mayor y en este caso nos da la cantidad de 9.21 y este es el importe que se otorga al trabajador. ¿Cómo se determina esto? De la resta del ISR menos el subsidio para el empleo, de los 151.14 menos los 160.35, nos da un resultado de 9.21 que se ve reflejado aquí en subsidio para el empleo. ¿Ok? Porque no hay dudas. Dentro del segundo periodo, tenemos por aquí que en este caso al trabajador, digamos que le echó muchísimas ganas, y obtuvo un ingreso por comisiones de 2.395 pesos, el cual, ¿qué es lo que hace? Hace que su ingreso gravable sea mucho mayor en comparación con el primer periodo. Entonces aquí podemos apreciar que este ingreso gravable percibido lo está dando de manera mensual y nos da un importe de 7.405. Es aquí donde ya se ven reflejados los dos conceptos de percepciones y los dos conceptos de deducciones creados anteriormente en mi catálogo de conceptos. Nos da como una nota importante, nos dice que el ajuste al subsidio aplicará siempre y cuando en el periodos, al último periodo del mes, se haya otorgado algún importe de subsidio y que por ingresos acumulados al mes no le corresponda subsidio aplicando lo que es la tabla mensual. Nos vamos a la tabla mensual y aquí podemos verificar que la suma de los ingresos gravables del mes es de 7.405 pesos. Siendo así que en el primer periodo, el trabajador obtuvo un ingreso gravable de 2.505 pesos y en el segundo periodo, un ingreso gravable de 4.900 pesos, dando así una suma de 7.405 pesos. Si nos vamos a la tablita de subsidio para el empleo, en el renglón 11, vemos que el límite inferior es de 7.382 pesos, punto 34. Si vemos el monto mensual que tenemos es de 7.405 pesos, sobrepasa lo que es la cifra del límite inferior, dando así un subsidio para el empleo de 0 pesos. Es ahí cuando se aplicaría lo que es el ajuste al subsidio para el empleo. Se ve reflejado dentro del sistema de mis afectaciones del trabajador. No sé si tengan alguna duda. ¿Ok? Una vez que nosotros ya calculamos el segundo periodo, en este caso nosotros antes de timbrar podemos realizar lo que es un reporte o generar más bien lo que es un reporte. Y aquí prácticamente los más importantes sería lo que es acumulado, lista de raya y resumen de nómina, que este último pues prácticamente va a ser el resumen general de todos los periodos timbrados. Dentro de la lista de rayas, por ejemplo, nosotros podemos apreciar cada uno de los trabajadores con los conceptos que se timbraron en su momento o en el periodo. Y
alcanzamos a percatarnos de todas las percepciones y deducciones y en la parte de abajo un total de todo lo gastado, tanto, o un resumen más bien de todo lo gastado en percepciones y todo en deducciones de ese periodo. Esta es la que generalmente utiliza la mayoría de las empresas. Para timbrar lo que es la nómina, simplemente nos vamos al recuadro de reportes, emisiones, y aquí simplemente me va a solicitar lo que es la nómina y el periodo a timbrar y el rango por el cual, digamos que me va a comenzar a timbrar. Aquí aplica lo que son las categorías y los departamentos que creamos con anterioridad. Lo mismo si voy a timbrar a todos los trabajadores o por rango clave. Por rango clave solamente aplica, por ejemplo, para el cálculo de finiquitos que se va a timbrar solamente a uno o a dos trabajadores. Digamos, puedo seleccionar mi rango clave de dónde a dónde yo quiero timbrar. Omitir o incluir afectaciones que me va a servir para lo que es generar mis filtros. Y la fecha de pago en la cual estoy realizando mi pago a los trabajadores, el tipo de recibo que es el que generamos con anterioridad y las casillas o las opciones del CFDI que es la de generar, que simplemente me va a servir para timbrar lo que es la nómina, emisión en línea que es para mandar a imprimir lo que es mi recibo de nómina, lo que es publicar en BV12, que quiere decir buzón virtual, que es para que de inmediato se vaya al portal, que es lo que les comentaba en la configuración de la publicación. Cancelar y regenerar, por ejemplo, cuando yo hago algún cálculo o algún timbrado de una nómina y resulta que le voy a hacer alguna modificación al trabajador, simplemente yo puedo habilitar esta casilla y me va a regenerar lo que es mi timbrado de la nómina de ese trabajador. Enviar por email, simplemente me va a enviar la nómina una vez timbrada al trabajador. Y omitir previsualización. Al momento de que nosotros vamos a timbrar la nómina, nos muestra una previsualización de lo que de los conceptos que me van a timbrar. Esa es la previsualización, que es lo que vamos a ver ahorita. Sería esta la vista preliminar. Si no quiero que me muestre este recuadro, yo lo puedo deshabilitar o habilitar aquí más bien. Me va a mostrar toda la información de lo que voy a timbrar de cada uno de los trabajadores. Si ya terminé de revisar lo que voy a timbrar, simplemente doy sobre la opción que dice cerrar y me va a hacer la pregunta. Si deseamos generar lo que es el CFDI, le voy a dar al recuadro que dice sí y me va a solicitar lo que es la contraseña. ¿Qué contraseña es la que voy a colocar? Esta contraseña es la que yo otorgué al momento de tramitar o de generar lo que son mis sellos digitales. Es muy importante también que recordemos la contraseña que estamos colocando, porque sí nos ha pasado casos de que el cliente tramita sus sellos digitales y muchas veces no recuerda qué contraseña le colocó. Y ahí sí, desafortunadamente nosotros no podemos apoyarlos, ya que ellos son los que otorgan esas contraseñas. ¿Vale? Una vez que capturé lo que es la contraseña de mis sellos digitales, simplemente doy un clic sobre palomita verde y hace el proceso de timbrado. Si la nómina no genera ningún error, simplemente me va a arrojar el mensaje de que la nómina se ha timbrado con éxito, o simplemente no me va a mandar el mensaje o el recuadro de la impresora para mandar a imprimir lo que son mis nóminas. Una vez que timbramos el recibo de nómina, en este caso les muestro el recibo timbrado, digamos, con el ajuste al subsidio causado. Y en este caso, los 9.21 prácticamente es el subsidio que se generó en el primer periodo. Recordarles que aquí aplica solo cuando haya un ajuste al cierre de mes en relación con el apéndice 7. Por ejemplo, digamos, cuando no va a existir un ajuste, cuando al trabajador no se le asigne algún concepto que afecte sus ingresos gravables, o bien cuando el sueldo sea demasiado elevado.
ya que en vez de recibir subsidio, se le retiene, ¿no? El ISR. Los 160.35 prácticamente igual es el subsidio para el empleo que tuvo derecho el trabajador en la primera quincena del mes. Los 151.14 que corresponden al ISR causado por el trabajador en la primera quincena y que se dejó de retener al trabajador. Esto también se va a ver reflejado sobre la casilla, sobre la sección, perdón, de otros pagos y con la clave 007, que prácticamente es correspondiente al primer periodo. La suma de 151.14 en la sección de otros pagos, más el subsidio efectivamente entregado, que es por los 9.21, nos da el total de otros pagos de 160.35. Y al trabajador, como les comentaba, en ningún periodo se le agrega algún concepto que afecte su ingreso gravable, a este trabajador no se le hará ningún ajuste.